Capítulo 6. El salvaje. Desde que los españoles conquistaron nuestras tierras y poco a poco se fue extendiendo la población a lo largo y ancho de nuestro país, se ha hablado de misteriosas criaturas que habitan en los pajares inhóspitos, de seres asombrosos que guardan celosamente los tesoros que la naturaleza ha creado o ha dejado ocultos, lejos de las manos de los hombres. Algunos de estos seres, según se dice, custodian el ambiente donde llevan su pacífica vida, pacífica hasta que sus dominios son profanados. Se cuenta que existió en lo más profundo de las selvas mexicanas un gigantesco ser conocido como el salvaje. Era una especie de gorila muy peludo. Tenía los pies al revés y hacía un enorme estruendo al derribar los árboles y ramas que estorbaban su paso. No tenía la posibilidad de doblar su cuerpo por la cintura, pues en su vientre, según se decía, tenía una enorme abertura que dejaba ver sus entrañas. Era el habitante más terrible de la selva. Las balas no podían herirlo. En los pequeños poblados de Veracruz se habla de los chilobos, y aunque hay manera de embaucarlos para poder cazar alguno de estos, se dice que traen muy mala suerte. Los cazadores que valientemente se atrevían a buscar a esta bestia acababan siendo devorados, ya que cuando notan el gran tamaño de sus huellas preferían abandonar la cacería. Pero debido a que el salvaje tenía los pies al revés, al tratar de alejarse de su rastro, acababan encontrándose con él. Mucha gente murió en su búsqueda. Los grandes brujos decían que era un enorme amuleto para la suerte, que solo la música podía apaciguarla. Con estas suposiciones, un valiente brujo de nombre Rubén se atrevió a ir en busca del salvaje. Era una noche cálida de verano, cuando este brujo llegó a las profundas selvas del sur del país. Acampó en medio de una espesura y decidió esperar a que la bestia apareciera. Al amanecer, Rubén despertó con los rayos del sol que se colaban entre las ramas de los árboles. Grande fue su sorpresa y sobresalto al descubrir que ante él se hallaba el tan temido salvaje. Rubén sintió un estremecimiento por saberse a total merced del monstruo, que solo lo miraba con extrañeza, como tratando de adivinar quién era o qué hacía allí. El brujo se sintió atemorizado. Trató de levantarse muy lentamente, pero al percibir su movimiento, el salvaje dio un potente rugido que hizo estremecer toda la selva. Rubén salió corriendo despavorido, pero atinó a tomar en sus manos una guitarra que llevaba consigo. El salvaje, enfurecido, comenzó a rugir aún más fuerte, arrancando los árboles a su alrededor para tratar de encontrar al brujo, quien corría de un lado a otro tratando de evitar ser descubierto y recuperándose de la sorpresa. Al fin llegó a un pequeño paraje donde había una roca y se sentó a tocar la guitarra como si no pasara nada. Cuando el monstruo llegó al sitio donde Rubén estaba sentado, se quedó de una pieza, mirándolo totalmente desconcertado. El brujo interpretaba una alegre melodía sin hacer caso. Aparentemente la bestia comenzó a moverse al ritmo de la música. La canción iba subiendo de tono y el monstruo se revolcaba de risa cada vez más y más. Cuando el salvaje estuvo tirado en el piso entre carcajadas, sosteniendo las tripas que amenazaban salir de su abierta piel, de súbito Rubén soltó la guitarra y sacó un filoso machete. Sin dar tiempo a nada más, le cortó la cabeza al monstruo. La noticia de que Rubén, el brujo, había cazado al salvaje corrió como reguero de pólvora por todo el poblado. Los habitantes de la selva no parecían muy alegres con la noticia, pues presagiaban calamidades. Por su parte, Rubén había sido alabado por la gente del pueblo, que ahora lo respetaba por su valor y fuerza al haberse encargado él solo de tan temible bestia. Recibió muchos regalos y se casó con la mujer más hermosa de aquel lugar. Al pasar algunos días, comenzaron a suceder ciertas desavenencias en el pueblo. Una gran sequía azotó el lugar y todas las cosechas se malograron. La pequeña presa no pudo darse abasto a la gente porque, inexplicablemente, el agua se echó a perder, como si se pudriera. Los niños se enfermaron y se maldecían. La gente no tenía alimentos y comenzaba a maldecir su suerte. Otros brujos, llenos de envidia, culparon a Rubén de todos sus males, pues afirmaban que por haber matado al salvaje habían ocurrido todos esos problemas. La gente se convenció de ello, y una noche partieron hacia la choza del brujo, a orillas de la selva. Iban con antorchas y machetes,
llenos de furia contra el causante de las calamidades que los azotaban. Rubén se hallaba en su casa cortando leña cuando vio llegar a la muchedumbre enfurecida. Corrió a encerrarse, pero comenzaron a quemar su choza y tuvo que salir de ella a toda prisa, junto con su mujer. La gente que se hallaba en tremendo frenesí los amarró y los quemó allí mismo, en medio de un macabro ritual. De nada sirvió la muerte del brujo y de su esposa. Las cosas no cambiaron durante mucho tiempo, así que, desde entonces, la gente de esta zona respeta religiosamente la selva y todo lo que en ello habita, pues se sabe que atentar contra la naturaleza puede ser desafortunado y fatal. Esta historia es contada por lacandones, que todavía viven en esos lugares y que aún, por fortuna, han sido respetados por la urbanización. De cualquier manera haya existido o no el salvaje, sigue siendo primordial para ellos que la naturaleza se respete, y están dispuestos a defenderla hasta con su propia vida.